Está con nosotros Guillermo Marrón, comisario de Seguridad Pública del municipio de Los Cabos. Ha habido muchos cuestionamientos a partir de Odil en relación al accionar o a la forma en que enfrentamos el post-Odil o el previo, el medio y el post-Odil por parte de Seguridad Pública. Digo, fue uno de los, yo siempre he dicho que hubo dos huracanes, Odil, que fue el atmosférico, y el huracán de lo que sucedió en cuanto al comportamiento por varias situaciones. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, licenciado, muy buenas tardes a todo el público de este municipio de Los Cabos, a sus órdenes. Pues a ver, la primera pregunta, ¿estábamos preparados para Odil? ¿Se hizo lo que se debía de hacer o hubo cosas que se debieron haber hecho que no se realizaron? Bueno, primeramente déjame decir que estamos preparados para un fenómeno que no tiene referencia en nuestro municipio, en nuestro estado, sería jactancioso. Lo que sí te podría decir es que nosotros hicimos lo posible con lo que teníamos a nuestro alcance. En ese sentido, creo que también necesitamos ver que, pues, obviamente se maneja en tres etapas este fenómeno, que es primeramente antes, durante y después. Y en el antes está el tema del Consejo de Protección Civil, donde nosotros somos parte de las brigadas de evacuación, donde lo hicimos y evacuamos más de 3,000 personas, Javier, y las trasladamos a sus respectivos albergues, incluso algunos con familiares de ellos, y posteriormente, incluso déjame decirte que hubo elementos que se pasaron el huracán adentro de sus unidades, porque derivado que ya no fue posible seguir transitando, ya no pudieron regresar a sus bases para poder resguarecerse y lo hicieron adentro de las unidades. Esto estamos hablando de las 12:30 de la noche, ya de las primeras horas del día lunes. Y bueno, te digo, en ese sentido nosotros hicimos lo posible hasta donde nos permitieron las circunstancias. Y obviamente no solamente se pudiera haber visto rebasada la policía municipal, siempre estuvieron con nosotros la propia Armada de México, el propio Ejército, la Policía Ministerial. Y bueno, en ese sentido te digo, se aplicaron el protocolo que se debe aplicar y posteriormente vino pues el asunto de las rapiñas y saqueos a los diferentes establecimientos, que déjame decirte que no es un tema fácil. Obviamente nosotros hubiéramos querido que no sucediera. Sin embargo, la posibilidad de nuestro estado de fuerza era muy rebasada por la cantidad de gente que estaba haciendo ese tipo de actos. Y bueno, te repito, no solamente la Policía Municipal, estábamos también en compañía del Ejército, de la propia Marina y por supuesto de algunos elementos de la Policía Ministerial. Y bueno, en su momento se tomaron las decisiones correspondientes para que no se hiciera un desastre mayor, ¿no? A ver, aquí hay un punto interesante para mí. Yo llevo 16 años aquí, tú tienes más tiempo. Toda mi vida. Hemos vivido algunos otros huracanes, no tiene referencia, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en algunos otros, y aquí es importante, yo cuando llegué la primera vez, Guillermo, yo en mi cabeza, cuando el primero que me tocó fue el de 2001, Juliet. Pues yo pensaba que era un huracán, había agua, viento y al día siguiente salías y como si nada, ¿no? Y nunca te pones a pensar en que te quedas sin gasolina, sin luz, sin agua y con toda una serie de situaciones. Los Cabos ha crecido en una forma descomunal en los últimos años y yo te puedo casi asegurar que un 30-40% de la población jamás había vivido un fenómeno, no te hablo de como este tipo, sino un fenómeno parecido. Okay. Entonces que realmente no tenían conciencia de lo que supone un huracán. Y por tanto, desde mi particular punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando tú ya tienes una turba o una multitud, aunque hubiéramos tenido 1,000, 2,000 policías, o sea, se van a ver rebasados. ¿Por qué? Porque había pánico, había gente también no malintencionada. Sin embargo, yo creo que si se hubiesen hecho algunas precisiones más importantes o más claras previamente al huracán, quizá no hubiéramos tenido el mismo número de gente afuera de las tiendas con ese pánico. ¿Por qué? Porque hubieran tenido agua, hubieran tenido gasolina o hubieran tenido víveres. A mucha gente la tomó totalmente desprevenida y juntaste el hambre con las ganas de comer, de alguna forma. Entonces yo sí creo, y esto ha pasado también, Memo, Guillermo, en Acapulco, ¿no? Pasó
Yo creo que debíamos de haber tenido un poquito más de... Pensábamos que en Los Cabos no pasaba. Ya Así nos es. dimos cuenta que pasó. Y quizás se debió haber hecho un poquito más en ese post-huracán, ¿no? Sí, definitivamente. Previamente, no definitivamente, Javier. Más que nada, siento que faltó mucha conciencia en la población en el tema de que no teníamos referencia máxime si estamos hablando de gente que llegó hace 10 o 12 años aquí al municipio, pues de ninguna manera piensan que puede ser posible este tipo de fenómenos. Creo que faltó más que nada mucha conciencia de parte de la gente en que esto iba a azotarnos, de que venía en forma directa hacia nosotros. Y te digo, nosotros empezamos a trabajar desde el día domingo a tempranas horas con las evacuaciones, con la un poco tarde, creo operación de albergues. Fíjate que mientras la gente no ve ya encima el huracán, difícilmente empieza a salirse de sus hogares. Te decía hace un momento, algunos elementos quedaron arriba de sus unidades porque a las 12:30 de la noche del día domingo, es decir, ya en las primeras horas del lunes, apenas estaban pidiendo que fueran por ellos. Pues, ¿por qué? Porque el huracán estaba en toda su máxima dimensión y hasta entonces entendieron que esto era peligroso, que esto atentaba incluso contra la integridad física de las personas y por eso hasta esas horas lo hicieron. Entonces, más que tarde, yo no lo creo así, no lo considero así. ¿Por qué? Porque es difícil concientizar a la gente que tome sus precauciones. Era un domingo que la mayoría de la gente, pues, en un puente, que pues tenía todo el tiempo del mundo para hacer sus compras, para abastecerse de gasolina, de cualquier otra necesidad que tuvieran en su hogar. Sin embargo, creo que faltó conocimiento de parte de la población en este tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, y esa falta de conocimiento también creo que tiene que ver, y no tiene que ver necesariamente con seguridad pública, pero es donde hemos dicho que desde mi punto de vista ha faltado información previa, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos que todos sabíamos cómo era un huracán, independientemente de la intensidad. Te repito, yo cuando viví el primero nunca me puse a pensar que al día siguiente no iba a haber luz, o no hay agua, o no hay gasolina. Y antes teníamos mucho menos gasolineras que las que tenemos hoy, y no teníamos los centros comerciales que teníamos hoy, que también tiene que ver con todo esto. Por ¿no? supuesto. Porque no se aglomera la cantidad de gente en el mismo lugar, ¿no? No, y para empezar, nunca dejamos de estar incomunicados con en este caso, con la ciudad de La Paz, que eso es algo muy importante, cosa que no sucedió en el 2001 cuando Juliet, porque pues la mayoría de donde había puentes se cayeron y donde no, pues era imposible el paso vía terrestre, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido había cierta, de alguna manera, tranquilidad en el tránsito de la ciudad capital a este lado. Eso significa no que la gente pueda venir o irse, sino que pueda llegar el abastecimiento de combustible, que pueda llegar el abastecimiento de víveres, y yo creo que en ese sentido pues ya es otra situación para este municipio en este momento. Pero a ver, tocando ese mismo tema, Guillermo, si efectivamente este huracán fue mucho más fuerte que el Juliet trajo más agua, pero nada que ver con los vientos que y en aquel se rompieron los caminos a La Paz, que podía haber habido un poquito más de pánico. ¿A qué atribuyes todo esto que sucedió? Porque no pensábamos que nos fuera a pasar, y la verdad, nos vimos rebasados todos, y la autoridad.